En el humeante telón de fondo de la historia europea del siglo XX, se alza un conflicto que desgarró no solo una nación, sino también ideologías y esperanzas de todo un continente. La Guerra Civil Española, un enfrentamiento brutal entre fuerzas republicanas y nacionalistas, se convirtió en un crisol donde se forjaron destinos individuales y se sellaron el destino de millones. Desde los bulliciosos cafés de Madrid hasta las colinas áridas de Castilla, esta narrativa épica revela la crudeza de la guerra fratricida, donde se mezclaron convicciones políticas, ansias de poder y la resistencia implacable del pueblo. El conflicto estalló en 1936 con un levantamiento militar liderado por Francisco Franco, que buscaba derrocar al gobierno democráticamente elegido de la Segunda República Española. En los días iniciales, las calles vibraban con la incertidumbre y el miedo, mientras las facciones se dividían rápidamente entre lealtades. Los enfrentamientos comenzaron con una ferocidad que anunciaba los terribles años por venir. Las ciudades, los pueblos y las aldeas se convirtieron en campos de batalla donde cada esquina podía albergar tanto el peligro como la salvación. Para los republicanos, la lucha se convirtió en un desesperado intento por preservar las libertades recién ganadas. Las brigadas internacionales acudieron desde todo el mundo para apoyar la causa, trayendo consigo una mezcla de ideologías y sueños de justicia social. En contraste, los nacionalistas, respaldados por fuerzas fascistas y monárquicas, veían en la guerra una oportunidad para restaurar el orden tradicional y mantener el poder centralizado. Ambos bandos, en su fervor y convicción, encontraron en la violencia el único medio para asegurar su visión del futuro de España. El punto álgido del conflicto se vivió en la Batalla de Madrid, un enfrentamiento que marcó un punto de inflexión en la guerra. Las calles de la capital se convirtieron en un campo de batalla urbano, donde los combates cuerpo a cuerpo se mezclaban con bombardeos aéreos que arrasaban edificios y hogares por igual. Los republicanos, con tenacidad y valentía, defendieron la ciudad contra el asedio implacable de las fuerzas nacionalistas que intentaban penetrar en el corazón mismo de la resistencia. Pero la guerra no se limitó a las ciudades. En el campo, las atrocidades se multiplicaron a medida que avanzaban las campañas militares. La brutalidad de la Guerra Civil Española no conoció límites, ejecuciones sumarias, represalias despiadadas y el sufrimiento de los civiles se convirtieron en el pan de cada día. Las divisiones no solo se dibujaron en el mapa, sino también en la memoria colectiva de una nación que nunca olvidaría las cicatrices que este conflicto le dejó. Con el paso de los años, el equilibrio de poder osciló en un baile mortal. La intervención internacional y las dinámicas cambiantes en la política mundial influyeron decisivamente en el curso de la guerra. A medida que la Alemania nazi y la Italia fascista apoyaban abiertamente a Franco, la Unión Soviética y los partidos comunistas europeos se alineaban con la causa republicana, convirtiendo a España en un campo de pruebas de la geopolítica global. Finalmente, en 1939, la victoria de las fuerzas nacionalistas marcó el fin de la Guerra Civil Española. Con la caída de Madrid y la consolidación del poder de Franco, se inició una era de represión política y cultural que perduraría décadas. El sueño republicano se desvaneció en el exilio y en las celdas de las prisiones, mientras que el franquismo impuso su orden autoritario sobre una nación dividida y exhausta. La Guerra Civil Española, más que un conflicto bélico, fue un cataclismo que moldeó la historia y la conciencia de España y de Europa. Sus consecuencias resonaron durante generaciones, dejando cicatrices profundas que aún hoy están presentes en la memoria colectiva del país. En las trincheras y en las ciudades arrasadas, en las historias de valentía y en los actos de desesperación, se entreteje un relato que nos recuerda la fragilidad de la paz y la intensidad de la lucha por la libertad y la justicia. En los años posteriores a la guerra, España se sumió en una larga y oscura noche de represión y silencio. La victoria de Franco marcó el comienzo de una dictadura que perduró hasta su muerte en 1975. Durante este periodo, el régimen franquista impuso un control férreo sobre la sociedad española, silenciando a toda voz disidente y reprimiendo cualquier intento de revivir las ideas republicanas o de buscar justicia por los crímenes cometidos durante la guerra. La represión no se limitó únicamente a los años de conflicto. Inmediatamente después de la guerra,
se establecieron tribunales sumarísimos que condenaron a miles de personas a muerte o largas penas de cárcel por su afiliación política o por meros señalamientos. La represión política y social fue sistemática y afectó a todas las capas de la sociedad. Muchos intelectuales, artistas y profesionales tuvieron que exiliarse para escapar de la persecución. La memoria histórica de la guerra civil y la dictadura franquista se convirtió en un tema tabú durante muchos años. Las generaciones que vivieron aquellos tiempos de dolor y sufrimiento fueron silenciadas, mientras que el régimen impuso una versión oficialista de la historia que justificaba su ascenso al poder y ocultaba los crímenes cometidos en su nombre. No fue hasta la muerte de Franco y la transición a la democracia que España comenzó a enfrentarse a su pasado de manera abierta y franca. La Constitución de 1978 sentó las bases para una España democrática y plural, donde los derechos individuales y las libertades políticas fueron restaurados. Sin embargo, el proceso de reconciliación nacional y de reconocimiento de las víctimas de la guerra civil y del franquismo ha sido largo y doloroso. En las últimas décadas, han surgido movimientos y asociaciones de memoria histórica que buscan recuperar la verdad y la dignidad de las víctimas del conflicto. Monumentos conmemorativos, exhumaciones de fosas comunes y debates públicos han contribuido a visibilizar los crímenes del pasado y a honrar la memoria de quienes lucharon por la democracia y la justicia social durante aquellos años turbulentos. La Guerra Civil Española dejó un legado complejo y polémico en la historia contemporánea de España. Aunque el país ha logrado construir una democracia sólida y plural desde la transición, las cicatrices del pasado siguen presentes en la memoria colectiva y en el tejido social. La experiencia traumática del conflicto y de la dictadura dejó profundas divisiones y desconfianzas que aún hoy se reflejan en la política y en la sociedad española. No obstante, la memoria histórica también ha servido como herramienta para la reflexión y la construcción de una sociedad más justa y solidaria. A medida que nuevas generaciones investigan y aprenden sobre los eventos de aquellos años, se fortalece el compromiso con los derechos humanos y con la defensa de los valores democráticos. La Guerra Civil Española no solo fue un conflicto bélico, sino un periodo de prueba y aprendizaje para España y para el mundo entero. La Guerra Civil Española y sus secuelas han dejado una profunda huella en la historia y en la identidad de España. Fue un conflicto que dividió a una nación y que marcó el destino de millones de personas. A través de sus batallas, tragedias y heroísmos, se teje un relato complejo y conmovedor que continúa resonando en la memoria colectiva y en la conciencia histórica de la humanidad. La Guerra Civil Española trascendió las fronteras de España y tuvo repercusiones significativas en la política internacional. Durante los años de conflicto, el mundo observó con atención cómo las potencias europeas y las ideologías enfrentadas se involucraban directa o indirectamente en el conflicto español. Desde el inicio mismo de la guerra, las potencias fascistas de la época, especialmente la Alemania nazi de Adolf Hitler y la Italia fascista de Benito Mussolini, vieron en la lucha en España una oportunidad para probar sus tácticas militares y consolidar sus alianzas con los regímenes autoritarios. Ambos países proporcionaron un apoyo crucial a las fuerzas nacionalistas de Franco, enviando armas, asesores militares y unidades aéreas que jugaron un papel determinante en la Batalla de Madrid y en otras importantes campañas. Por otro lado, la Unión Soviética y los partidos comunistas europeos apoyaron a la República Española, viendo en el conflicto una oportunidad para enfrentar al fascismo y defender la causa de la revolución proletaria. La ayuda soviética incluyó armamento, asesores militares y la formación de unidades internacionales, conocidas como las Brigadas Internacionales, compuestas por voluntarios de diversos países que se unieron a la lucha del lado republicano. Este entrelazamiento de intereses internacionales convirtió a España en un campo de batalla por procuración, donde las rivalidades globales se manifestaron de manera cruda y violenta. Las potencias europeas, a través de sus intervenciones en España, probaron nuevas tácticas militares y estratégicas que más tarde aplicarían en la Segunda Guerra Mundial. El conflicto español se convirtió así en un preludio trágico de lo que vendría en el continente en los años siguientes. A nivel interno, la Guerra Civil Española exacerbó divisiones profundas dentro de la sociedad española. Más allá de las líneas del frente y los campos de batalla, cada ciudadano se vio enfrentado a decisiones personales que definirían su destino y el de su familia.
Las lealtades políticas y las afiliaciones ideológicas dividieron vecindarios, familias e incluso amigos de toda la vida. En una nación donde las diferencias políticas se habían intensificado durante décadas, la guerra civil representó el clímax de una crisis de identidad nacional y de un conflicto entre tradición y cambio. Durante los 3 años de lucha, las fuerzas republicanas y nacionalistas libraron batallas encarnizadas en múltiples frentes, desde las montañas del norte hasta las llanuras del centro y las costas del Mediterráneo. La Guerra Civil Española fue un conflicto total, donde se movilizó a toda la sociedad para luchar por la supervivencia y la supervivencia de sus ideales. A medida que la guerra se prolongaba, se intensificaba la brutalidad y se exacerbaban las divisiones. Las masacres, los fusilamientos sumarios y las represalias se convirtieron en prácticas comunes, alimentadas por el odio y el deseo de venganza. La violencia no conoció límites y dejó cicatrices imborrables en la memoria de quienes sobrevivieron y en las generaciones venideras. Finalmente, en abril de 1939, las fuerzas nacionalistas de Franco tomaron el control total de España, marcando el fin oficial de la guerra civil. La caída de la República y la consolidación del régimen franquista marcaron el inicio de una larga dictadura que se prolongaría hasta la muerte de Franco en 1975. Durante estos años, España experimentó aislamiento internacional y un régimen autoritario que suprimió cualquier intento de disidencia política y cultural. La Guerra Civil Española y sus secuelas han dejado un legado complejo y controvertido en la historia de España y de Europa. Más allá de las pérdidas humanas y materiales, el conflicto civil marcó profundamente la identidad y la conciencia de una nación. Las heridas abiertas por la guerra y por la dictadura de Franco aún resonaban en la España contemporánea, desafiando a la sociedad a enfrentar su pasado y a buscar la reconciliación y la justicia. En conclusión, la Guerra Civil Española no fue solo un conflicto interno, sino un capítulo crucial en la historia del siglo XX que puso a prueba a España y al mundo entero. Desde sus orígenes locales hasta sus ramificaciones internacionales, la Guerra Civil dejó un legado de dolor, aprendizaje y memoria que continúa resonando en la conciencia colectiva y en las políticas de memoria histórica en la España actual. La Guerra Civil Española también tuvo un impacto duradero en la cultura y las artes. Durante los años de conflicto, numerosos intelectuales, escritores, artistas y cineastas se vieron obligados a elegir entre el exilio o la sumisión al régimen franquista. Aquellos que permanecieron en España bajo el gobierno de Franco enfrentaron la censura y la represión cultural, mientras que muchos otros encontraron refugio en países extranjeros, donde continuaron su trabajo en el exilio. Uno de los movimientos culturales más significativos que emergieron durante la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista fue la literatura de la memoria histórica. Escritores como Miguel Hernández, Antonio Machado y Federico García Lorca capturaron en sus obras las emociones intensas y las tragedias personales de la guerra. Sus poemas y obras de teatro se convirtieron en testimonios poderosos de la resistencia republicana y de la tragedia humana que se vivió en aquellos años. El exilio también marcó profundamente la literatura española del siglo XX. Muchos escritores y poetas republicanos encontraron en ciudades como París, México y Buenos Aires nuevos hogares desde donde continuar su lucha intelectual contra el franquismo. Obras como La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca o La forja de un rebelde de Arturo Barea reflejan las experiencias personales y colectivas de los exiliados españoles y su lucha por mantener viva la memoria de la España republicana. El cine también jugó un papel crucial en la representación y reinterpretación de la Guerra Civil Española. Directores como Luis Buñuel, Juan Antonio Bardem y Carlos Saura exploraron en sus películas las causas y consecuencias del conflicto, así como la complejidad moral de los personajes que participaron en él. Películas como Los olvidados de Buñuel y La caza de Saura ofrecen visiones críticas y profundas de la sociedad española durante los años de la dictadura franquista. Además de las artes, la Guerra Civil Española también dejó una marca indeleble en la política y la sociedad española. Durante décadas, el país estuvo dividido entre aquellos que apoyaban al régimen franquista y aquellos que anhelaban un retorno a la democracia y la libertad. La transición a la democracia después de la muerte de Franco en 1975 fue un proceso complejo y delicado que requirió el consenso y la colaboración de diferentes fuerzas políticas y sociales.
La Constitución Española de 1978, que estableció los principios fundamentales de la democracia y los derechos humanos en España, marcó un hito en la historia del país. Sin embargo, la reconciliación nacional y la búsqueda de justicia para las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista han sido procesos largos y a menudo conflictivos. Las políticas de memoria histórica y los esfuerzos por reconocer y reparar las injusticias del pasado siguen siendo temas de debate y controversia en la España contemporánea. En los últimos años, ha habido un renovado interés por parte de la sociedad española en revisitar y reinterpretar la guerra civil y sus consecuencias. Nuevas generaciones de historiadores, escritores y cineastas están explorando los eventos de aquellos años desde perspectivas frescas y diversas, buscando entender mejor cómo la guerra civil continúa influyendo en la identidad y la cultura española. En resumen, la Guerra Civil Española fue un conflicto devastador que dejó un legado profundo y complejo en la historia de España y de Europa. Desde sus raíces locales hasta sus ramificaciones internacionales, el conflicto civil sigue resonando en la memoria colectiva y en la conciencia histórica de la humanidad. Más allá de las pérdidas humanas y materiales, la guerra civil marcó un punto de quiebre en la historia española y un recordatorio de los peligros del extremismo político y la intolerancia.